Amigos y amigas, estamos en directo, en vivo, desde la Fundación Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra. Gracias a la gentileza de su presidente Mario García, estamos en este espacio para compartir la siguiente entrevista y también el cafecito que nos ha brindado Miguelito Tobar. Como ustedes pueden ver, estamos junto a Ricardo Rafael Ruiz Mena. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. A los tiempos que volvemos a saludar. ¿Cómo le va? Realmente es una satisfacción muy grande, mi querido Jaime, el tener esta oportunidad que usted nos da y poder dirigirnos a quienes escuchan a su espacio, ¿no? Información. Muchas gracias, mi querido Jaime. Para mí es un placer realmente estar con usted en este diálogo, Ricardo, un personaje de la comunicación radiofónica desde, estimo yo, hace 50 años atrás, pero ya lo vamos a averiguar cuántos años en el medio. Desde que estuvo activo Ricardo Ruiz. Ricardo, usted nació en el Carchi, ¿no? Sí, Mira, es Cantón un lindo lugar, Mira, como su nombre lo dice. Ya. Mira es un pueblo muy simpático, es ahora el cantón, ¿no? Cabecera cantonal que está aquí en la frontera con Imbabura, pues. Ahí nació un año de 1940. Sacando de cuentas, ya tiene 78. 78 años, sí. ¿40 o 42? 40. Estamos en el 2020. Sí. Sería casi ya. Estamos llegando a los 80. 80 años. ¿Cuándo, Ricardo, se da cuenta que le gusta la comunicación? Bueno, cuando yo estudiaba en la primaria, justamente fue en la escuela Rafael Arellano de Mira. De Mira, ya. Importante escuela, que yo estaba cursando los primeros años de la educación. Y ahí tuve la oportunidad de hablar amistad con el director de la escuela, que era don Leopoldo Padilla. Entonces, él era muy habilidoso, este hombre, para tantas cosas, ¿no? Y se le ocurrió a él crear una emisora en la escuela. Una emisora casera, digamos, ¿no? Sí. Con aparatos. Un aparatito, pero ya llevó el nombre, ¿no? Ya llevó el nombre de Radio Cultura, de la escuela Rafael Arellano. Como a mí me gustaba la lectura, y el mismo profesor hizo una vez un concurso de lectura. Oratoria, lectura, ¿no? Exactamente, y la oratoria también. Me agradaban esas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegó la radio, se me prendió la idea de poner ahí en esa radio el primer espacio deportivo. ¿Sabe cuánto duraba ese programa? 8 minutos, semanales. Cortísimo. Una vez por semana, 8 minutos para hablar de deportes en la Radio Cultura. Ya. Que era una cosa extraordinaria, ¿no? Qué lindo recordar esa situación. Yo recuerdo para ese espacio, yo sintonizaba las radios internacionales y las radios nacionales también. Bueno, llegaba de Colombia, ¿no? Llegaba mucha radio. Mucho de Caracol, RCN y Todelar. Entonces cogía los datos ahí. Lo mismo de aquí de Quito, de Gran Colombia, de la Atalaya, de todas esas emisoras. Todas en amplitud modulada. Deportes Radio Quito. Entonces hacía el boletín, pero más destacaba la actividad deportiva de Mira. Entonces eso valió para que se incremente la actividad deportiva. Pero así comenzó. Correcto. Y Ricardo, ¿y cómo es lo que usted logra emitir la señal de su voz? Tiene una voz microfónica, una voz de locutor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nació este tema de su voz? ¿Esto se prepara, se capacita, nace, se hace? ¿Cómo fue, Ricardo? Sí. Bueno, la base es nacer, como se dice. Nace de uno ese deseo. Ese gusto, ¿no? De hablar, de comunicar, de leer, de expresarse, todas esas cosas. Entonces, con ciertos ejercicios que a mi manera lo hacía, para tratar de armar el sonido, ¿no? Una práctica que hacía usted en su casa, diaria. ¿no? Créase que yo, mientras caminaba ahí miren que en el campo, pues, ¿no? Iba narrando, locutando, diciendo cualquier cosa en voz alta. Ya. Cuando llegaba a la casa me ponía frente a una esquina de la pared para que rebote el eco. Ya. Es decir, expresaba. Le decían, casi la gente decía, ¿qué le pasa al señor que está ahí loco, hablando solo, muchacho. ¿no? Bueno, era muchacho. Pues, ¿Cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de los 12 años de escuela. ¿No? Esta fue la primera emisora. Luego vino usted a Ibarra, ¿así es? No, después de que hicimos nosotros la radio, mira, le cuento antes de pasar adelante. La radio fue la primera
en esa radio fue las primeras transmisiones deportivas del estadio que hicimos, por la radio esa. Imagínense, íbamos a transmitir los encuentros del Deportivo Mira con el combinado local de Ibarra, que fue a Mira. Claro, este famoso equipo ibarreño, ¿no? Entonces fuimos la Alianza y el 17 de julio también, lo mismo de Tulcán bajaban los equipos de allá. Entonces eso valió para que en cierta ocasión necesitaban un locutor allá en Tulcán, en la onda carchense. Y la amistad de mi director de la escuela, Leopoldo Padilla, con Horacio Herrera, que es el dueño de esa emisora, inmediatamente me dijo, tú tienes que ir a Tulcán. ¿A qué? Pues le digo, allá hay una oportunidad de crecer. Me fui, el amor a la radio me fui, pero soportar la distancia de Mira y soportar el frío de Tulcán. Y más frío que Mira. Oh, Tulcán es frío, Mira es caliente como Ibarra. Claro. Entonces allá pasé 2 años y medio en la radio Ondas Carchenses, ¿Qué hacía en una Ondas histórica Carchenses? radio del norte. ¿Qué hacía ahí? ¿Noticias? Locutor, no, música, noticias, no. Todavía era muchacho, ¿no? Estaba desarrollando la locución, hacía los programas musicales. Ahí se destacaba la programación de los mensajes. En ese tiempo, claro. Mensajes por cualquier cosa. Por era aniversario, mensaje. por fallecimiento, por lo que sea. Pero esa radio era muy sintonizada. Radio Ondas Carchenses. Ondas Carchenses, que llegó a ser el enlace a nivel nacional con las principales emisoras de cada ciudad, ¿no? Y aquí se lanzaba justamente con CRI en ese entonces. Ahí estuvo usted 2 años. 2 años y medio. Luego, de Tulcán, de Ondas Carchenses, ¿dónde va? Ocurre que de Ondas Carchenses sufrí la primera enfermedad, por primera vez sufrí pulmonía. Le dio pulmonía. Entonces tuve que bajar a Mira, ¿no? Ya. Tuve que bajar a Mira y estuve ya por unos 2 o 3 meses hasta recuperarme. Y ocurre que yo no sé cómo es que Silvia Morán averiguó en Tulcán, no cómo será, el caso que llegó a Mira y averiguando. Dijo, quisiéramos saber de Ricardo Ruiz. ¿Qué es de Ricardo? Ya. Ahí fue el contacto para venir acá a Ibarra. Él me trajo acá a Ibarra. A Ibarra. En el y año quería decir que no me gustaba Ibarra. ¿Por qué si ahora en este clima maravilloso? En ese entonces tenía un cierto... Usted le encantaba pero dije, me voy. Mira, ¿no? Sí, me voy a ir. Bueno, nos fuimos A vivir a Ibarra. A Ibarra. Y a estudiar también en el Teodoro Gómez de la Torre. Este es el año 1960. 1960 entré a la CRI. 1960. ¿Quiénes estaban en radio CRI de Silvio Morán? De don Abelardo Morán, parece que sí. Abelardo Morán como el gran presidente de la empresa. Ya. Silvio Morán, un joven espectacular, director de la radio. Joven en ese tiempo. Con Antonio Morán, Esteban Morán, etcétera, etcétera. Ya. Entonces colaboraban, ¿no es cierto? Correcto, pero el más que le encantaba era Silvio Morán. Sí, era muy buena gente. Muy bien, muy bien. Muy buena gente Silvio Morán. Y 1960, ¿no? Genio y sepultura hasta... Genio y figura hasta la sepultura. ¿Quién más estaba, aparte de Silvio Morán, como operador, como locutores, como ocurre que, según lo que me dijo Silvio Morán, dejaba la radio Alfonso Espinosa de los Monteros. Se fue a Guayaquil. Sí. Salía del Teodoro Gómez y se fue a Guayaquil. Ya. Entonces ese espacio quedó vacío. Entonces usted le sucedió a Alfonso Espinosa de los Monteros. Ahí también colaboraba Gabriel, ¿no? Pero de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Qué hacía Ricardo Ruiz? ¿Se acuerda usted qué espacios tenía? ¿Qué programación hacía? ¿Locutaba, operaba, hacía deportes, hacía música? A ver, cuéntanos, acuérdese. Bueno, en la CRI fue la época de oro para mí. Y también de la radio. Bueno, imagínese la edad del 60. 1960, 1970 era el tiempo en que la década una explosión de oro, diríamos, de la radio, época ¿no? de oro de todo. Una explosión, imagínense las grandes figuras de la música que surgieron en esa época. Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Palito Ortega, los conjuntos que había en todas partes. Sí. Hasta aquí en el Ecuador hubieron muy buenos elementos, como Rubén Barba, por ejemplo. Sí, sí, sí. Los Corbets, qué buenas cosas. Entonces era una fuerza espectacular, oiga, en 1960. Se hizo Roncha, el programa Obsequio Musical en CRI. Ese hacía Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, al mediodía. Salían las muchachas del colegio. Imagínense. Y se inauguraba el primer teléfono. O sea, el primer teléfono. Convencional el 707. De disco, ¿no? El 707 de la CRI. No era el 777 como el policía, no, la gente. 707. 707, ya. Qué formidable.
Y era obsequio musical con el 707. Era un espectacular. Y tenía usted muchas admiradoras, Oh, fans, seguidoras. formidable era esa cosa, oiga. Y qué música, qué espacios musicales. Y qué Silvio Morán. Muy agilidoso, muy... El hombre era diestro para eso. Y también transmitían ustedes desde el estadio. Pues. Sí, también El llegamos a partido transmitir desde el del famoso combinado estadio local, municipal. ¿no? Que queda ubicado donde hoy es la policía. Sí, Quedaba un ahí estadio este- de arena, se da cuenta. Arena pura. Y- La y- pelota y llegaba y el se arquero, quedaba ¿cómo ahí. sabía lanzarse? Imagino que había serrín, alguna cosa para Arena. arena. Ya sí era peligroso, una caída ahí le salían raspados toditos. Bueno, pero así Claro. se formó el combinado local y así se formaron las transmisiones de CRI desde el estadio. Usted hacía municipal. comerciales. No, pues la locución deportiva. Ah, Sí, no, eso no, era la fuerza mía, la Ah, ya, locución ya. deportiva. Bueno, no sabía, cada día Eso era se la aprende fuerza. más uno, ¿no? Esa es la fuerza para mí, eran los deportes. Hasta este CRI. Imagínense que llegamos a transmitir con CRI desde la ciudad de Cuenca, el desplazamiento del combinado local. Fuimos a Pasto, la presentación que hacía el combinado local allá con el Javeriano, con el Deportivo Pasto, que ahora se mantiene ese Deportivo Pasto en el profesionalismo. Y aquí en Ibarra. Hacíamos el famoso pronóstico deportivo, imagínense, si eran colas en el teléfono de Claro, gente claro. para participar en el pronóstico deportivo. Era una bulla grande que se hacía a través de la radio. Bueno, es que eran otros tiempos, Ricardo. Es decir, la televisión no se había popularizado Nada. como ahora, ¿no? El cine La estaba radio también- es radio, era, ay, sí, era la pura radio. Y la gente vivía, pues, vivía, usted sabe. Claro. Ustedes, la familia Salazar es una familia de radio y se da cuenta cómo era eso. La era del 60. Y usted puede preguntarle al Silvio y a quien quiera cómo era la era del 60 y cómo era la CRI, Centro Radiofónico Imbabura. Cabe resaltar, Ricardo, que hemos compartido con usted el mismo escenario, diría yo, porque tuve la oportunidad de pasar por la Claro, CRI. así es, En ese tiempo usted también se acuerda de esa marimba que tenían para las noticias de don Abelardo. Pues. Exactamente. Parece que entre noticia y noticia alguien, el mismo que... Y hasta para las cuñas era esto, pues. Yo tenía el rollo de cuñas. Sacaba una cuña, tan, tan, tan. Sigue. Esa marimba clásica. Pero qué gracioso que era ese sonido, ¿no? Y las grabadoras de cassette, de cinta abierta, ¿no? Cinta abierta. Cuando se rompía la cinta, Tremendo. a parcharla. Yo recuerdo a un operador que estaba manejando esa grabadora. Porque no había computadora en ese tiempo, Claro, imagínense, claro. una velocidad que tomaba para el regreso. Y el hombre nuevito en el control se pone a estar viendo lo que gira la cinta, ¿no? y le suelta el filo, ¡chic! Le pasa aquí, le rompe la cara. El filo de la cinta Es que es y muy... la velocidad que tomaba, ¿no? Son anécdotas que pasan en el camino, ¿no? Ricardo, ¿se acuerda usted de las novelas, radionovelas que pasaban? Claro. ¿Cuáles eran esas radionovelas? Luis Dragón, pues. Luis Dragón. Luis Dragón, Esta es- Luis Dragón, Luis Dragón, Luis Dragón. Formidable. Sí se oía en las calles. El eco. El eco. La gente veía en los radios. Luis Dragón, con la CRI. Esa es una. estaba en Chicho sintonía. el Roto más después. Chucho Roto, El derecho de nacer. Ah, también, sí. El derecho de nacer, qué formidable. ¿Esas son ecuatorianas, radionovelas ecuatorianas o eran de México, De México. importadas, México, no? México, Cuba y México. Son dos países grandes. muy grandes. Ricardo, Colombia después. pues. Colombia, en ese tiempo también había en las estaciones de radio, recuerdo, un lugar para el teatro, para un escenario, ¿no? Donde iban los artistas a cantar. Bueno, en la CRI había un pequeño escenario. Ya. En la municipal sí es un escenario populoso, fabuloso. Ah, vamos entonces ya, una vez que usted pasó de CRI, dijo adiós a CRI, le ofrecen el trabajo municipal, ¿así es? Otra cosa interesante, mi querido Jaime, Encantado. que se valdría la pena decirlo, Sí, sí. con Estamos CRI es las compartiendo. famosas transmisiones del baile de inocentes, pues, fin de año. ¿Cómo era eso? Una multitud de gente que llegaba para diciembre, Coliseo para Dávila, el ¿no? Coliseo Dávila. Ya. Eran llenos totales para la programación de los inocentes. Y la CRI con su micrófono estaba transmitiendo. Cada diciembre. Ah, y también en vivo, En vivo. ya en vivo, ¿no? En vivo, pues ahí estaba Pero Silvio. con líneas de cables o cómo transmitían en vivo, si no Ya, había la... ya estaban los teléfonos, entonces había la conexión telefónica, se mandaba al estudio. ¿Cuántos recuerdos, Ricardo? ¿Cuánto recuerdo? Hablar de estas cosas es mucho tiempo. Pero no podemos dejar de hablar, Ricardo, de cómo era el estudio. Había un telón, me parece, un telón dentro de la radio CRI.
Imagino que para el sonido, no sé. ¿Se acuerda usted cómo era? Claro, Silvio se ideaba muchas cosas, ¿no? Para tratar de el estudio de grabación. Le daba gracias, ¿no? Y había ahí una cortina muy pesada, capaz de que la voz no pasaba de ahí. Entonces le daba sonorización, calidad. Y ahí también practicaba Ricardo. Me cuenta Todo, que todo. sí, Sí, en cada momento. esa era buena cosa, oiga. Estar en CRI era tener uno la mesa tendida para cualquier cosa. Y don Abelardo Morán, la señora, su esposita, Doña Angélica, ¿no? Angélica y sus hijitos, todos cooperaron muy bien. Yo recuerdo muchísimo a la familia Morán. Muy bien. Hay varias anécdotas. ¿Alguna recuerda usted que haya sucedido en la radio? De repente hay esos gazapos que ocurren, le esconden el micrófono, no sale al aire, se rompe la cinta. ¿Algo se acuerda? ¿Alguna anécdota en CRI? Bueno, en la CRI, pues las anécdotas son las transmisiones fuera de estudio, ¿no? Imagínese que se te utilizaba, si no había el teléfono, era línea galvanizada, alambre galvanizado, decía alambre que cuelga en la ropa. Tendiéndola. Pero el alambre más delgado, ¿no? Y se ve colocando de poste en poste. Y en plena transmisión venía un viento y le enredaba. ¿Y dónde está el daño? Pues ese es el problema. Tenía que buscarle con... Tremenda cosa, güey. Qué anécdotas, ¿no? Anécdotas brillantes. Hay otra anécdota que me cuentan, no sé si era real o no, Ricardo, que decían que Ricardo Rafael Ruiz, cuando era alcalde de Ibarra, el doctor Luis Andrade Galindo, ya por el año 79, 80, tuvo un accidente de tránsito y estuvo herido y se fue al Hospital CAM, Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito. Y Ricardo había dicho, bueno, estamos reportando en vivo para Radio Municipal desde el Hospital Luis Andrade Galindo para entrevistar al doctor Carlos Andrade Marín. ¿Esto es cierto o es un invento? Oiga, yo no sé. ¿Será cómodo? Yo no sé. Será. Pero puede haber sucedido cosas, ¿no? Porque la radio estaba en cualquier parte. Ya. Y sobre todo donde vaya el alcalde. Imagínense que cuando el mismo alcalde Andrade Galindo estuvo acá en el accidente, ahí estaban los de la Fuerza Aérea, ¿no? Con los helicópteros, todas esas cosas. ¿Y qué hacer modestamente nosotros ahí en Ambuquí, usando la manera de usar la línea telefónica para mandar la información? Ya. No nos quedábamos, la radio era así. Y cuando estaba en Quito, sea el alcalde, los concejales o algún funcionario o algún personaje importante allá, íbamos a transmitir en vivo, ¿no? La radio tenía esa cualidad. Eso ya hablamos de la municipal. Ya. ¿A la municipal qué alcalde le llamó? ¿Cómo fue su ingreso a la... 1970 comenzó otra era, ¿no? Ya, 10 años dejó de ser ahí. Sí, pasé hace 1900. Tú también estuve en Radio Continental. ¿Cómo es Continental? ¿En Quito? No, aquí con los Báez, ¿no? Manuel Báez. Manuel Báez y Augusto Báez. Manuel Báez Ruano, 2 años pasé ahí, 2 años. Luego fue a la municipal. Ocurre la llegada a la radio municipal, fue así. Fue así, mi querido Jaime. A ver. Yo enfermé, la segunda vez que me enfermé de pulmonía. Se repite cada 10 años. No sé, pero yo estuve enfermo por 3 meses enfermo en cama, la pulmonía, porque el doctor Jaime Orquera me dijo, usted tiene que reposar, usted tiene este problema de los pulmones, los bronquios, tiene que reposar. Muy bien, pues. Y en un momento ya estaba saliendo de ese Jaime reposo. Orquera, no es ser Jaime Orquera, porque eres abogado. Es la hermana. Daniel. Ya. Daniel Orquera. Sí. Entonces, verá, ocurre que llegó una carta a mi domicilio desde Guayaquil, de la radio Suceso. Esa carta decía que queríamos tenerlo ahí en Guayaquil. Me invitaban a estar allá, a pasar en la radio Suceso, que vaya. Queríamos conocer y hacer una conversación. Me llamó la atención. Una posibilidad de ir a trabajar allá. Eso es decir. ¿Y quién ha sido el mentalizador de eso? Era Ramiro Roquis. No sé si se acuerda de Ramiro Roqui. No le... Ramiro Roqui tenía un conjunto de música. Rocky, ¿no sería el Rocky el boxeador, Rocky? No, era operador de la CRI en ese entonces. Ya. Y él se fueron a vivir a Guayaquil también, ya a estudiar, y estaba estudiando ya en abogacía en la universidad. Y él estaba trabajando en Radio Suceso. Y él había comunicado quién es y que necesitamos que usted vaya allá, que se integre al equipo de Radio Suceso, una radio moderna ya. De música moderna, claro. Entonces yo fui allá a Guayaquil. Entonces, y apenas yo llegué a Guayaquil, me fui a la radio, a conectarme con el Ramiro Roqui. Entonces ocurre que de noche
mientras manejaba el programa, el de música, me hizo una pequeña entrevista, ¿no? Estamos aquí con Así como Ricardo esta Ruiz, entrevista, viene acá a Guayaquil, y bien, salí al aire, ¿ves? Entonces después me ha comunicado al dueño que yo ya estoy en Guayaquil. Muy bien, entonces ya dijo, para el otro día vamos a vernos, ¿no? Voy al otro día y me dice el señor Carrión, que era el dueño de la radio Sucesos, de la revista Sucesos. Dice, ya le escuché a usted. Anoche le estaba hablando en la radio. Así es, le digo, con la voluntad de don Ramiro Roque. Dice, excelente, dice. Yo quiero que usted venga a trabajar en este medio y se integre a este tipo de transmisión que estaba formado por Agustín Guevara. Agustín Guevara Murillo. El señor Córdoba, Bolívar Córdoba. Vicente Córdoba. Vicente Córdoba y también Rubí Ortiz. Ya, Rudy Ortiz. Cuatro dijo, usted se va a integrar a ellos para hacer deportes en este medio. Ya. A mí me sorprendió. Me dijo, en cuanto a sueldo, no se preocupe, usted va a hacer un buen de sueldo, planta, ¿no? lo que sea. Pero yo no fui con ese plan, pues. Usted solamente fue a conocer, a observar. Y Agustín Guevara me dijo, yo te doy aquí la vivienda hasta que te consigas. Todo. Entonces yo le dije, tengo que regresarme porque tengo que hablar. ¿No le gustaba el calor? No, yo tenía que regresar a comunicar pues, lo que estaba sucediendo. Y ocurre que estoy llegando a Ibarra y me tienen listo una invitación de parte del señor alcalde. ¿Alcalde? Ibarra, ¿Cómo se llamaba el alcalde? ¿Cómo es? Cristóbal Gómez Jurado. Doctor Cristóbal Gómez Jurado, que quieren conversar conmigo. Pues yo me fui pues a la alcaldía. Ha sido que quieren que se integre al municipio, porque la radio está escaseado de personal. La radio municipal. En ese tiempo no había personal. Sí había el director y el Moncaíto y el Pepe Farinango, 3. ¿Y el director quién era? El director Eduardo Rodríguez. Ya, ¿qué pasa? Entonces ya que se integre. Le dice, y aquí usted va a tener un nombramiento, todo lo corresponde admirable. Ahí sí me pusieron a pesar. A dudar si radio Sucesos o radio municipal. Decidió por municipal. Municipal. La tierra lo jaló. Es como un imán, ¿no? La tierra y también el amor. A propósito que estamos en el día desde ahí, el amor y la 1971 estuve entrando a la municipal. ¿Hasta qué año? Hasta el año, hace 8 años, ¿cuánto sería? 2000. Con Jorge Martínez en 2012, la alcaldía. ¿no? Ahí usted se jubiló. Sí, son 45 años prácticamente municipal. Pero fue un proceso grandioso, un proceso espectacular, el que yo agradezco a Dios por darme esa oportunidad. Es un proceso que sucedió. Y la radio municipal escuchaba bastante en ese tiempo. Yo no le olvido nunca, no le olvido de la radio municipal o de la voz de Imbabura. Que ya no existe, ¿no? Así me dicen. Solo hay la FM. Pero ese proceso costó sudor y lágrimas. Ese proceso de llegar a frecuencias moduladas, ¿no? Fue un proyecto que se presentó en la radio, un proyecto, Jaime. Y ese proyecto se cristalizó hasta la FM, faltando 2 cosas que suceder. Ya teníamos listo un local para tener nuestro propio edificio, con escritura, con los planos, todo. Y todo quedó en nada. Todo. Nuestro deseo era formar una vitrina histórica o un museo de la voz de Imbabura. Teníamos todos los aparatos, los discos y los... El archivo, ¿no? ¿Y dónde está eso? Todo se ha desbaratado. Se fue al suelo esas 2 cosas. Solamente se llegó a hacer la FM. Se hizo la digitalización de la radio AM, ¿no? Que pasó de 250 vatios a 10.000 vatios de potencia, ¿se da cuenta? Con un transmisor continental que vino traído de Chile. Era una radio espectacular, con la antena teníamos arriba una Esperanza. Ya no hay esa antena. Yo no sé qué pasaría. Bueno, no puedo juzgar, ¿no? No, claro. Cada uno es responsable de sus hechos. Y hay que recordar, de acuerdo a la historia de la voz de Imbabura, realmente pasaron algunos personajes por esta emisora, ¿no? Tanto en la música, en el canto, en el micrófono. Había mujeres locutoras ese tiempo, ya no, en los años 50, 60, 70, ¿no? Una radio que marcaba realmente el pulso de la ciudad, ¿no? Era una escuela, mi querido Jaime. Sí. Yo llevo a calificarle como una escuela donde se han capacitado muchos elementos de la radio y hasta artistas. Excelentes figuras
que han salido de la radio municipal, sobre todo de la antigüedad, ¿no? Y allí era una especie de laboratorio para los futuros locutores, ¿no? Interesante. Por ahí pasaron algunos, Lenin Félix, recuerdo algunos, ¿no? Lenin Félix. Los hermanos Moncayo también. Sí, los hermanos Moncayo. ¿Quién más se acuerda? Pepe Rosenfeld, ¿se acuerda? También estuvo ahí. Bueno, una figura Pepe espectacular, Rosenfeld, ¿no? claro, Pepe que Rosenfeld. también estuvo en CDI. Yo le encontré recién a Pepe Rosenfeld, ¿Ah, sí? ya viejito ya. También. Está viejito, vive en la Florida, dice. ¿En Florida de Miami o en la Florida Miami. de Ibarra? No, en Miami. Ya. Entonces él vino para acá a Ibarra y nos encontramos. Yo no le había reconocido, él me reconoció. Pepe Rosenfeld, qué formidable. ¿Quién más estuvo ahí? ¿Se acuerda? Bueno, yo recuerdo aquí, tengo una lista, ¿no?, de grandes compañeros. Si valdría la pena, ¿no? Radio Municipal, dice aquí, comenzando con Abelardo Morán, Gonzalo Mena, Carlos Rivadeneira Flores, el papá del director de Ecuador Radio, ¿no? De Miguel Benéndez. Exacto, Fidel Torres Hinojosa, Azael Terán, Julio Maldonado. Es el tren que se puso Radio Equinoxial. Exacto, Vicente Aro Alvear, que era, creo que, cardenal aquí en Ibarra. Carlos de Espinosa de los Monteros, papá de Alfonso y Gabriel, ¿no? Eduardo Montalvo Rea, Abelardo Morales Granda, Hugo Espinosa Rivadeneira, Fabián de la Torre, Rafael Arrea Andrade, Salomón Larrea, José Rosenfeld está aquí, Rosa Izquierdo Dávila, Jorge y Ramiro Guzmán Rueda, Arturo Covangil, Jorge Enríquez, Fausto Martínez, Hugo Espinosa. Fausto Martínez fue director de la radio. Sí, fue director. Eduardo Rodríguez de la Torre, Tito Vaquerizo, Plutarco Vázquez, Manuel Báez Ruano, Rodrigo Chávez, Manuel Cárdenas Méndez, Rubén Farinango, Humberto Jácome, Jaime Yepes Almeida, Jaime Farinango Arciniegas y las nuevas generaciones que son bastantes. ¿Cuáles son las nuevas generaciones? A ver. La nueva generación estaba con Ernesto Novoa. Sí, Puig, ¿no? Exactamente. Lenin Félix, Arturo Ruiz, Ernesto y Jorge Moncayo, Janet Muñoz Herrería, Jorge Luis Narváez, Marco y Víctor Andrade, Hernán Torres Obando, Eduardo Balconí, Alexis Neros, César Moncayo, Buccelli, Eduardo Vázquez, ¿no? Héctor Valverde, José Farinango, Ángel Díaz, Gonzalo Andrade, Víctor Uciña, Pedro Vázquez, Jacinto Coyahuaso, Alfonso Villafuerte, Ramiro Casar, Bayardo Quintana, Francisco Adati, Elviña Loncheros, Benjamín Lema, Ricardo Rivón y otros tantos, ¿no? Que es una escuela. Y ahí están la familia Salazar. Por ahí pasamos visitando los amigos. Claro, pues. Pero nunca teníamos una relación. Una familia formal, respetable, por la familia Salazar, una familia radiofónica y sobre todo su forma de ser de ustedes, ¿no?, que ha sido característica. Para mí es una satisfacción muy grande estar con usted por eso. Gracias, Ricardo. ¿Se tomó el cafecito? Por favor. Sí, aquí estamos con el cabecito de Miguel Tobar que nos ha brindado en esta mañana. Y ahora, ¿a qué está dedicado, Ricardo? Bueno, yo sigo con la comunicación. ¿Así? ¿Cómo está haciendo? A ver. Bueno, yo en mi casa tengo un pequeño estudio para no olvidar, bueno, repasar la locución, repasar la vocalización, la dicción, la sonorización, repasar las lecturas, hacer tipo de conferencias, disertaciones, hasta pequeñas poesías. Todas esas cositas, ¿no? Hay que hacerlo, amenizarlo. Claro. Y por el otro lado, pues usted sabe muy bien, yo me interesé a estudiar la Biblia. Para mí, pues, el libro más importante. Y eso me ha dado más satisfacciones de la vida. Y eso quiero compartirla con otros, ¿no? Entonces, ahí entra también la comunicación. Claro. El acto de hablar, de hacerse entender y convencer a la gente. ¿Cómo ven la radio actualmente, Ricardo? Ya no hay esos nombres, esas figuras. Ha cambiado la programación, ahora es diferente, ¿no? Parece que se requieren otro tipo de requisitos para ser locutor. Ya no es como antes, que se tomaban en cuenta la dicción, la buena voz, en fin, ha cambiado, ¿no? En todas partes ha sucedido eso, Jaime. No sé si en Estados Unidos también. Estados Unidos. En México, parece que ahí. Parece también. Por ejemplo, en Colombia, vea, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, se fue la época de oro de Colombia se acabó. Hay buenos periodistas, buenos locutores, pero ya no son con siempre la chispa, Colombia está mejor que Ecuador, el ¿no? poder que tenía antes. En el año, desde el 50 hasta el 80, Colombia marcaba el paso en radiodifusión. Más que Ecuador, ¿no? Más que Ecuador. Ellos en todo sentido, ventaja, más que Ecuador. Y aquí en Ibarra, ya no hay los Salazar. Bueno, existe Antonio, ¿no? Sí. Aquí están ustedes.
Gracias. que les sostienen. Pero el resto... Bueno, Carlos Rodríguez, que estuvo también aquí como invitado, decía que ahora como que hay mucho chiste, como que hay mucho... No, pues la radio está irrespeto, ¿no? matizada de eso, ¿no? ¿Qué voy a aprender de una radio? Yo bajo en el bus, siempre utilizo el bus y ahí están las radios. ¿Qué Usted aprendo? es ciudadano de a pie, ¿no? Sí, siempre ¿Qué que- aprendo? No se aprende nada. Más bien puede seguir malos ejemplos, ¿no? Se desproporciona el poder de la radio, que era informar, orientar, educar. Y entretener también. Entretener también. Y crear eso de la creatividad, ¿no? De la imaginación. Eso es lo que la radio tiene. Pero ahora no existe esas cosas. Y no es por el público está sufriendo, pagando los platos rotos, porque los que manejan esos medios no tienen esas posibilidades. Claro, y antes Ricardo, era difícil entrar a un medio de comunicación, pues, o sea, uno tenía que dar la hora y a escondidas del dueño de la radio, en fin, era difícil, ¿no? Ahora como que es más fácil. Sí, parece, ¿no? Sí, han cambiado las Sí, cosas. parece, y hay más respeto, había mucho antes. Había... Y Imagínese entablar un diálogo con su padre, ¿no? Don Carlos, sí. Con Carlos. Don Carlos. Entablar un diálogo con don Abelardo Morán, con Asael Terán, Sí, sí. con ese tipo de personalidades. Uno tiene que revestirse de mucho respeto, de saber entender con quién está hablando, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora a nadie le interesa nada esas cosas. Y ya el respeto, el honor que se le debe dar a otra persona, ya no existe. O si existirá, son en ciertas familias, en ciertas personas. Pero en sentido general, lamentablemente, ha desaparecido. Y los medios de comunicación, ¿qué han hecho? Han impulsado que se desarrolle ese quemeimportismo de la comunicación. Y con este tema de las redes sociales, pues el Facebook, el Twitter, problema, ¿no? El Instagram, en fin, ha hecho que surjan un montón de comunicadores, pues, pero a veces desinformando o calumniando o afectando el honor de las personas, ¿no? Sí, pues, la mayor parte de los mensajes son esos, ¿no? Claro que no vamos a atacar a las redes sociales, ¿no? Porque son instrumentos de que usar bien. Pero si no se les sabe utilizar bien, eso les va a un despeñadero. Pues. Y las consecuencias son fatales. Por eso lo que está pasando, lo que está pasando. Las redes sociales no les importa un pito realmente para el bienestar de los demás. Correcto. Ricardo, con la voz que usted tiene, ¿nunca cantó o cantaba solo en el baño, en la casa? ¿O sí cantaba ahí con los amigos? Claro, cositas pequeñas nomás. Sí, ¿no? ¿qué temas cantaba o de qué cantantes? Bueno, a mí me gustaba mucho imitarles, por ejemplo, a los mexicanos, ¿no? Les imitaba. Pedro Infante. Pedro Infante ya. Tenía un chorro de voz. Pedro Infante, como es de Negrete, de los Aguilar, que son buenos, ¿no? Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, Luis Luis Aguilar, Aguilar, ¿no? El Javier Solís. Bueno, son generaciones también, vea, que ya no existen, ¿no? Pero que nos dejaron esa formalidad de poder hablar. Y ellos hablaban cantando, pues prácticamente. Claro, la época de oro Y aquí en del cine mexicano. mismo, ¿no? pues, los Valencia, los hermanos Miño Naranjo. Claro. Y aquí mismo en Ibarra, ¿no? Hay tanta gente buenísima que tiene esas posibilidades, ¿no? Entonces, hay cosas que están ahí como tesoros, mi querido Jaime. Don Ricardo Rafael Ruiz, vamos a pedirle que nos brinde un autógrafo o un registro de que usted pasó Aunque yo no soy muy bueno para la escritura, oiga. Ya tengo que estar por... Todo derecho, usted para tiene un esferito. Ah, bueno, gracias. Un esferito para la firma de... Pero esto ya no está grabando, ¿no? Sí, estamos todavía al aire y vamos a grabar. Ya. ¿Qué digo aquí? Un saludo o un registro de nuestros invitados, es una especie de libro de visitas, que ahí estuvieron unos invitados, aquí abajito nos va a poner una dedicatoria a Ricardo Rafael Ruiz Mena, don Ricky, que nos acompaña en esta mañana, en esta entrevista muy interesante. ¿Qué fecha? Estamos en el Día del Amor y la Amistad, pues 14 de febrero, por la amistad también, ¿no? Sí, bueno, Es un hombre enamorado también, ¿ah? un día especial, ¿no? Día especial de San Valentín. No sé si en esa época había estos días de San Valentín. Nos va a contar más adelante una vez que nos dé su autógrafo. Don Ricardo, estamos en vivo, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo desde la Fundación Pedro Moncayo con Ricardo Ruiz, nacido en 1940, próximo a cumplir 80 años de edad, como Alberto Vázquez, que también anda por esas edades,
pero claro, Alberto Vázquez ya se le ve enfermo, en silla de ruedas. En cambio, Ricardo está muy jovencito, está bien de salud y, por supuesto, muy activo, muy dinámico, acordándose de tantas historias de los 50, 60 y 70 que fue la parte realmente esplendorosa de la época de la radio de la que un poco fuimos también parte. En esta entrevista que la realizamos semana a semana desde la Fundación Pedro Moncayo con invitados, personajes de la ciudad que se han destacado en el ámbito de la cultura, de la educación, del arte, de la música, de la literatura. ¿Cómo debe ser? Ahí está la firma de don Ricardo, a quien le agradecemos. Este es un día especial, pues, estar con Jaime Salazar. Gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias a usted, Ricardo. Con mucho gusto. Siempre estaremos pendientes de su actividad ahora que está dedicado, ya jubilado, ¿no? Está dedicado a todavía hacer actividad musical. Sí, yo pienso algún rato, radial, ¿no? ¿no? Pensar algún rato, tener la oportunidad de hacer estas reminiscencias, grabarlas o escribirlas. Algo para algo valdrá, ¿no? ¿Tiene mucha grabación? ¿Tiene archivos? Sí, ¿no? No, en archivos no tanto, ¿no? Pero sí recuerdos que hay que plasmarlos, ¿no? Un impreso, por lo menos. Ricardo, gracias por la entrevista. Gracias también a usted. Le deseo que Don, tenga éxito en este de igual manera, feliz día hobby suyo, ¿no? Feliz día del amor y la amistad. Así es. Y también aquí a todos los que están aquí. Carlos Hernández, saludamos y a Miguel Tobar por su apoyo a este programa. Que tengan un buen día, una buena tarde o buena noche.